Estamos hoy abriendo este espacio del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social para hablar sobre la construcción del caso en red y de Intersarses. Y hoy nos acompañas Lidia Ramírez, adjunta a la coordinación de Intersarses desde Barcelona. Lidia, ¿qué es Intersarses? Bueno, primero muchas gracias por esta invitación a presentaros lo que es Interxarxas. Bueno, Interxarxas es un modelo de trabajo en red que se implementó en el año 2000 en un distrito de Barcelona que se llama Horta-Guinardó. Es un distrito que está al noroeste de la ciudad. Sobre la construcción del caso que me comentas, digamos, es una particularidad de este modelo de trabajo. Es lo que nosotros solemos llamar, o al menos yo me gusta llamar, es nuestro eje teórico. Porque el programa Interxarxas finalmente es una práctica de trabajo entre profesionales de distintas disciplinas. Eso es Interxarxas, la posibilidad de que diferentes profesionales del campo de los servicios sociales, fundamentalmente del campo de la salud mental y del campo de la educación, puedan reunirse para tratar de un caso que llamamos de infancia en riesgo. Llamamos de infancia en riesgo precisamente porque son casos que están afectados por estas tres problemáticas como mínimo. Es decir, una de las condiciones para incluir un caso en Interxarxas es que esté afectado por una problemática educativa, haya una problemática social y haya una problemática también del lado de la salud o del lado de la salud mental. Como empezó fue con, digamos, la salud mental. Entonces, la construcción del caso tiene, digamos, un origen un poco en, digamos, o dos, diría. Uno, hay algo de una orientación psicoanalítica en esta cuestión. Es decir, ¿por qué lo llamamos construcción del caso? Porque cuando nos reunimos no se trata solo de una coordinación, donde uno dice, donde se informa de alguna manera de las cosas que han pasado con las familias, sino que en realidad lo que nos interesa más es si conseguimos extraer lo que nosotros llamamos la lógica del caso. Porque, claro, cada profesional que se sienta en una mesa para hablar de un caso tiene, lógicamente, su punto de vista, ¿no? Es decir, el maestro o el tutor pues dirá, bueno, Interxarxas es un programa de infancia y adolescencia, no solamente va de 0 a 18. Entonces, bueno, cuando varios profesionales se sientan, pues te puedes imaginar que la idea que pueda tener del caso el tutor o la tutora de este niño, por ejemplo, pues es bastante distinto del que pueda tener, por ejemplo, la psicóloga o el psicólogo del CESMIC, o incluso, imagínate, el psiquiatra o la psiquiatra de la madre o del padre, o incluso el educador del casal o de la ludoteca. Bueno, estos son los espacios que llamamos aquí a los niños cuando salen de la escuela que van a hacer actividades extraescolares. No sé cómo los llamáis en el País Vasco. Entonces, claro, lo interesante es si no nos perdemos en el saber de cada uno y en realidad nos orientamos por el saber, lo que nos enseña el caso. Entonces, claro, construir un caso lleva un tiempo. Entonces, bueno, las reuniones tienen un poco un marco, ¿no? En el sentido de que es verdad que al principio de cada reunión, cada profesional dice un poco la situación en la que está la familia o los niños. El punto, de alguna manera, que es muy interesante es lo que llamamos el debate del equipo, ¿no? Y el debate del equipo tiene que ver con eso. Bueno, nosotros pensamos que esto sería lo mejor, pero en realidad lo que viene del caso, ¿qué es? Si nosotros nos preguntáramos qué nos pide este niño, o qué nos pide esta madre, o qué nos pide este padre, ¿qué le podríamos responder? Porque en realidad lo que pasa muchas veces con estos casos es que cuando van al CESMI, al CESMI es el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, aquí en Cataluña. Bueno, muchas veces tampoco tienen una demanda clara. Van pues porque los ha mandado, pues yo qué sé, la maestra o el médico de cabecera, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, ellos no tienen, quizás la familia o incluso el niño, no tienen muy claro para qué van ahí. Entonces, bueno, esto es realmente muy interesante para no salirnos de lo que llamamos la lógica del caso. O sea que la construcción del caso fundamentalmente es eso, que no sabemos
¿no? Y que ponemos el saber a debate sobre lo que el caso nos enseña, no lo que sabemos nosotros como profesionales. Cuando nombras el caso, ¿te refieres a las personas que están implicadas en la situación, a la situación de estas personas? ¿A qué se llama el caso? Muy buena pregunta, porque es una cuestión que a veces genera una cierta inquietud. En Ujú. realidad, el caso es lo que se construye, no son las personas, ¿no? Porque tú tienes a un niño en el aula, pero en ese aula ese niño es un alumno. Y más allá del alumno, efectivamente, hay un niño que tiene unos padres, unos amigos. El caso vendría por este lado, ¿no? Es decir, por la cuestión de lo que nos permite trabajar alrededor de lo que podemos saber, de lo que se nos dice o de lo que se nos muestra. Pero el caso no es efectivamente una persona. Esto también tiene una orientación psicoanalítica, ¿no? Yo soy psicóloga clínica de profesión bueno, siempre me he orientado por el psicoanálisis y creo que efectivamente en Interchurches ha sido muy adecuado, digamos, incluir esta orientación que no tiene nada que ver con la teoría, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta idea de que hay algo en las personas que va más allá de las personas mismas, ¿sabes? Ahí es donde hay una cierta posibilidad de trabajar un caso, que no es, pero me parece muy buena la pregunta, Malén, que no son las personas. Más bien sería lo que se puede construir, en este caso entre varios, alrededor de lo que nos permite saber el funcionamiento de esta persona, lo que dice, el comportamiento. Cuando decías, se escucha para poder identificar lo que viene o lo que piden, ¿no? Decías lo que pide el caso, ¿se refiere esto a lo que pide directamente o lo que piden las personas que están implicadas, o más bien la comprensión de su situación y lo que se puede interpretar que es necesario ahí? El tema de la comprensión de su caso es una cosa delicada, porque ahí efectivamente hay algo del orden de una interpretación. Ujú. Y es verdad que siempre interpretamos, pero interpretamos cuando hablamos no ya en un contexto profesional, interpretamos cuando hablamos con un amigo. Yo te diría que muchas veces la demanda es literal, pero hay que leerla entre líneas. Ujú. O sea, eso es un poco lo que pasa. Y en ese sentido, por ejemplo, para mí, muchas veces el trabajo con los educadores del tiempo libre, estos educadores que ven a los niños en el contexto lúdico, algunos planteamientos que hacen los tutores o las tutoras de los niños respecto de lo que los niños dicen, esto es una guía muy interesante. La cosa de la agresividad en la escuela, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa que desbarata mucho el ritmo del aula, el lugar del maestro, la relación con los otros niños. A veces los niños dicen algo literal que es de mucha sabiduría. Evidentemente el niño no sabe que sabe eso, pero si eso Ujú. lo dice y lo podemos tomar, por ejemplo, ¿no? Cuando me pongo nervioso, llévame al despacho del director. Bueno, o sea, realmente esto es algo muy interesante para poderlo escuchar literalmente, porque hay algo que dice del niño que está nervioso y además nos da una pauta de qué hacer con eso, más que expulsarlo. Bueno, llevémoslo al despacho del director y a ver qué pasa allí, ¿no? Porque allí me tranquilizo, dice, ¿no? Entonces, a veces esto es literal, ¿vale? Pero otras veces es verdad que hay que construirlo un poco a partir de lo que podemos, a partir de la conversación. O sea, lo que la construcción del caso pone en primer plano son las posibilidades de conversar juntos, ¿no? Es decir, desde una posición, nosotros decimos así, de no saber. No es que no sepamos nada, evidentemente cada uno sabe lo que hace en su función, pero respecto de ese caso en sí que nos preocupa y que nos hace reunirnos para interrogarnos, bueno, podríamos decir la preocupación y el interés es nuestro, Ujú. ¿no? Y Entonces, a veces es literal y a veces
hay que hacer un zurcido entre lo que conversamos. Al principio de una conversación no sabemos y al final de la conversación podemos decir, ah, pero entonces quizás podríamos pensar más las cosas por este lado. La comprensión, la comprensión siempre está del lado de un ideal. Esto es como muy lacaniano, ¿no? Lacan Ujú. siempre advertía del comprender demasiado pronto. Pero, por ejemplo, Freud interpretaba clarísimamente lo que él llamaba el furor curandis de los psicoanalistas. Es decir, que hay algo de la comprensión que, bueno, nos tiene que advertir más bien, ¿no? Que quizás la idea no es tanto qué nos enseña este caso, sino cuál es mi ideal en relación a este caso. En el sentido de hacia dónde orientarnos. El primer caso que yo estuve en Intercharchas, que era un chico que yo atendía con una grave, es decir, había una psicosis infantil, había una madre con una patología dual, había un padre muy enfermo mentalmente. Pues yo recuerdo que en esa reunión en la que aparecía es qué le podemos ofrecer a este niño. Y entonces apareció algo que era que sea feliz. Eso es un ideal de los profesionales. Porque para el niño, que yo lo conocía desde hacía bastantes años, era un niño que tenía 10 años y lo conocía desde los 6, eso no, nunca le oí decir quiero ser feliz. Sí que le oí que hablaba mucho de personajes como Pipi Calzas Largas y Tom Sawyer, porque eran personajes que habían salido adelante sin padres. Eso le interesaba a él. Eso le interesaba, es decir, cómo se podía crecer cuando evidentemente él no tenía este conocimiento, por decirlo de alguna manera. Era un poco la dirección de la cura en ese caso, ¿no? Pero bueno, yo en esa reunión dije, bueno, realmente a este niño lo que le interesa más es si puede encontrar referentes, ¿no? Es decir, por fuera de la familia que le sirvan para crecer, ¿no? Es decir, si realmente nos podemos colocar a su lado, ¿no? Para un poco, más bien, como objetos de ayuda en lo que él nos pida. A mí nunca me dijo, yo quiero ser feliz. Ahí es donde hay algo del ideal de los Ujú. profesionales en juego. Y que en estos casos que son graves y que en realidad uno podría decir, jolines, da pena, ¿no? Da pena. Hay muchos chicos de los que vemos en interchachas que no pueden contar con los padres. Bueno, eso es un trabajo a hacer. Entonces, en este proceso que describes, Lidia, hay una atención muy personalizada, ¿no? Cada uno de los casos es diferente y la relación que se establece también con las personas que forman parte del caso es muy personalizada. ¿Cómo cambia esto la posición de los profesionales? Los casos de interchas suelen generar angustia Ajá. en los profesionales. Mucha angustia, porque hay algo que empuja muchas veces del lado de la impotencia, ¿no? Es decir, es que no se puede hacer nada, es que no entiende lo que le digo, es que se salta todas de los profesionales de si pueden o no responder a las indicaciones que les dan, ¿no? Entonces muchas veces no responden a estas indicaciones. Precisamente porque a veces son indicaciones que están muy fijadas al propio lugar de trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues los servicios sociales, digamos, ¿qué tienen a su disposición? Ellos realmente trabajan muy con la cuestión del vínculo, pero a veces tienen a su disposición muchos recursos. Y cuando no saben muy bien qué hacer, lo que hacen es ofrecer recursos, ofrecer recursos, ofrecer recursos. Eso, en realidad, como dice José Ramón Ubieto, que es, digamos, alguien de los que estuvo en el origen y a quien se le debe realmente todo un trabajo teórico sobre lo que ha supuesto Intercharchas como modelo de trabajo en red, eso supone algo de que se envía a los sujetos a la deriva, ¿no? En vez de derivarlos, se los observa. Entonces, bueno, la cuestión es que realmente no se trata a lo mejor tanto de ofrecer recursos o de ofrecer consejos, sino de encontrar cómo orientarnos. Por ejemplo, en esta cosa que suele pasar mucho, ¿no? De que bueno, los chicos perciben en algún momento que no pueden contar con sus padres, ¿no? Es decir, bueno, pues hay algo un poco del ideal profesional de consolarlos en ese punto, cuando en realidad no se trata de consolarlos, sino de acompañarlos en esa realidad.
y mostrarles de alguna manera que más allá de los padres, a quien uno no elige, uno sí puede elegir con quién, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo aprendí también de este primer caso que vimos en Intercharchas es que este chico se había hecho una red, él. O sea, como ya había percibido como claramente que no podía contar con los padres, pues él se apoyaba mucho en el tutor, se apoyaba mucho en el educador del casal. Él tenía un voluntario de la Cruz Roja que lo traía a las sesiones conmigo. Bueno, hicieron un vínculo realmente sólido. Eso hace de muy buen pronóstico un caso. Cuando un chico puede realmente, porque además evidentemente son chicos que quieren a sus padres, ¿cómo no los van a querer? Pero realmente es difícil salir adelante sin alguien sin unas condiciones. Entonces, este es un poco, me parece a mí, el punto fundamental, cómo cada uno de los profesionales se da cuenta del lugar que ocupa para ese niño o para esa madre, porque efectivamente también los padres forman parte del trabajo que hacemos, ¿eh? Es decir, no porque el hecho de que sea infancia en riesgo no quiere decir que no nos ocupemos también de los padres, o sea, nos orientamos de aquel que tiene, digamos, una orientación que para nosotros es más fácil de leer, porque a veces no es tan fácil. Entonces eso primero alivia la angustia, es decir, realmente reunirse con los otros permite, bueno, tramitar algo del orden de esto, ¿no? Porque la angustia convoca mucho a la impotencia, ¿no? Y a la cosa del, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cómo nos orientamos en esta situación? ¿Quién le puede decir a la madre tal cosa, ¿no? ¿Quién está en mejores condiciones de hablar con el niño de este asunto, ¿no? Esto es un poco lo que me parece que es el efecto que quizás es más importante y que es lo que yo llamo pasar de la necesidad al deseo, es decir, de la necesidad de reunirse con otros para hablar, para tener que hablar de un caso que nos preocupa a todos o que está estancado o que está teniendo un recorrido realmente preocupante. Cómo de alguna manera de eso hacemos el deseo de juntarnos. Y esto es algo que desde de los 23 años que llevamos no ha caído para nada, ¿eh? Es decir, la cuestión de la atención de los casos. Porque Intercessors no solo tiene, digamos, este punto cardinal, tiene otros tres, que es la formación, que nos parece muy importante también que la atención a los casos vaya acompañada de una formación, es decir, de qué es la infancia, de qué es un sujeto, de qué es un funcionamiento. Y después hay toda una parte de investigación y hay toda una parte de comunitaria. Teóricamente sería devolver, digamos, a la sociedad el saber que la sociedad nos ha dado como Intercharchas. Y este trabajo que se hace desde Intersarse es focalizado en infancia y juventud. ¿Es extrapolable al trabajo con personas adultas? ¿Se trabaja en construcción de caso en red con personas adultas? No le veo inconveniente en ese sentido. Es decir, la cuestión un poco interdisciplinar, a mí me parece que es importante porque además este fue uno de los primeros puntos que aparecieron como necesidad en este programa, que de repente empezaron a haber muchos servicios que se ocupaban de la infancia. ¿Eso qué pasaba? ¿Cuáles eran las consecuencias? Porque la familia a veces recibía orientaciones de todos, muchas veces contradictorias y otras veces, pues, digamos, faltaban a lo mejor aquellas que les habrían llegado más de cerca. Entonces, esto es un poco el punto, ¿no? Y siempre hay esta cosa de la comprensión desorienta. Entonces, sí, Mm, yo pienso que, de hecho, Cosme, me parece, Cosme Sánchez, es lo que hace, ¿no? Es decir, es ujú. tomar de alguna manera el funcionamiento de las personas como orientación para la construcción del caso, ¿no? Es decir, en estos itinerarios que ellos suelen siempre señalar de cómo se mueven, ¿no? Los sujetos a los que atienden, bueno, por supuesto. Entonces, intervienen también psiquiatría, por lo que veo, intervienen diferentes profesionales. Yo no veo dificultad, o sea, no veo por qué no. Sí, como sabes, nuestro trabajo está enfocado a la orientación y la sugerencia de propuestas a las entidades del tercer sector social
Y por aquí viene esta pregunta, ¿no? Desde tu experiencia en Intersarsis y en este trabajo en red, ¿qué les puedes sugerir a las organizaciones del tercer sector desde lo que has ido aprendiendo y sabiendo? ¿Qué les dirías como propuesta de trabajo? Ujú. Bueno, yo creo que ha sido algo que ha salido en esta conversación, justo, Malen, ¿no? Porque tú hablabas de la comprensión y yo te respondía con algo del orden de los ideales, ¿no? Entonces, me parece que esto es interesante, ¿no? De que, digamos, todos tenemos nuestros ideales y los ideales son muy interesantes siempre y cuando no nos aplasten. Ajá, Porque si uno es está muy pegado a su ideal, posiblemente lo que le pasará es que se quedará bastante parado, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante tenerlo presente y escuchar lo que el caso dice, ¿no? Porque hay algo siempre de un cierto saber hacer, ¿no? Que esto es un poco lo que aprendimos también desde el principio y esto también ha sido un poco el cambio de modelo de atención, ¿no? Es decir, que antes los pacientes, los usuarios, los alumnos no tenían nada que decir, eran como más pasivos. Ahora no es así. Y eso es realmente lo interesante, ¿no? El saber hacer del otro. Porque realmente eso es lo que permite orientarse desde el otro, no desde el experto, ¿no? Que está muy bien, es decir, el experto tiene también, evidentemente, que poder sostenerse de algo para poder, pero que eso de alguna manera no pierda de vista la lectura que nos viene de aquel a quien pretendemos de alguna manera ayudar o orientar o educar o curar. El trabajo con los ideales. Yo creo que esta es una palabra muy habitual y es muy interesante que la hayas traído, ¿no? No dejarse llevar demasiado por la comprensión, más bien dejarse llevar por lo que no comprendemos. sí, quizá esta es una aportación muy particular del psicoanálisis, ¿no? Que hay una capacidad de poner atención también a lo que no es evidente, ¿no? A lo que no emerge en primera instancia, porque en nuestro trabajo en el tercer sector ponemos mucho foco en cómo son las cosas evidentes, ¿no? Las cosas que podemos controlar, cómo conseguir el éxito en un determinado proceso. Pero aquí el foco del trabajo está en otro sitio, por lo que estoy entendiendo. Claro, sí, 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 sí. Y esta es un poco la cuestión en este momento para nosotros, ¿no? Es decir, por ejemplo, ha aumentado muchísimo la demanda, por ejemplo, a salud mental, ha aumentado muchísimo la demanda a los servicios sociales, la escuela con toda la cuestión de la diversidad tiene también muchísima demanda. Entonces, claro, la cuestión es si eso de alguna manera viene sobre aquel a quien, digamos, dirigimos nuestra atención, o más o sea, nos permite ver qué de lo que esa persona puede enseñarnos nos sirve a nosotros. O sea, yo creo que la cosa más bien ha pasado como de la preocupación es nuestra, ¿no? En relación a los profesionales, que la preocupación es de los padres y entonces son los padres o son los niños los que tienen que. A mí me parece que esto es algo que tiene mucho que ver también con el momento y que es un riesgo también del momento mismo, ¿no? Es decir, de que la atención, la urgencia de la atención nos haga olvidar un poco la particularidad de aquel a quien atendemos. Ujú. Sí, quizá por ahí está el interés principal, ¿no? No perder de vista a qué personas estamos acompañando y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué nos enseñan? Más que lo que nosotros podamos enseñarles, sino ¿qué nos enseñan? Ujú. Y esta pregunta que traías también de cómo podemos colaborar con este caso, ¿no? Claro, ¿qué puedo hacer yo, no? Es decir, de Sí, que... sí, sí, creo que aquí hay algo que muy valioso que cualquier entidad social puede apropiarse en el sentido Sí. de tener este foco y esta orientación. Pues no sé si quieres así añadir algo más, Lidia, a modo de conclusión para toda la gente que te pueda haber estado escuchando hasta ahora. Creo que hay aquí una aportación muy, muy interesante desde Intersarses y te agradezco mucho que nos la hayas desarrollado. Bueno, un poco esto que te comentaba cuando hablábamos preparando esta conversación, ¿no? Es decir, estos tres puntos que yo pienso que personalmente
he aprendido de este trabajo, ¿no? Es decir, esto que yo llamo pasar de la necesidad al deseo, ¿no? Es decir, pasar de la necesidad de tenerse que reunir al deseo de encontrarme con nosotros para trabajar, para conversar alrededor de un caso que nos preocupa, ¿no? Pasar del saber experto al saber compartido, es decir, cómo de esas conversaciones que tenemos podemos sacar un saber que no viene de ningún experto y a la vez viene un poco de todos, y que ese saber se comparte mejor, eso yo lo he aprendido, ¿eh? Es decir, que cuando el saber se produce allí en la conversación, es mucho más fácil de compartir. ¿Mm? Y bueno, y finalmente esta cuestión de convertir la complejidad de un caso en un objeto de investigación, ¿no? Es decir, esto nos ha servido mucho para la formación, ¿no? Por ejemplo, en los temas de la formación los hemos sacado siempre de lo que se llama los perfiles de casos, es decir, de aquellas problemáticas que hemos encontrado que se presentaban con más frecuencia en los casos. Yo solo puedo recomendarlo, recomendar esta práctica de trabajo, es muy importante. Es muy importante. Pues muchas gracias, Lidia, por compartírnoslo. Por mi parte, puedo decir que esta ha sido una conversación quizá nacida de la necesidad, pero ciertamente motivada por el deseo, Bueno, que, me alegro. que me pone en conexión con la comprensión y con los ideales al mismo tiempo, y que tengo también ahora mucho deseo de difundir y de hacer llegar a otras personas. Bueno, Muchas pues gracias. me alegro mucho, te agradezco muchísimo la invitación y bueno, y espero que pueda servir para una transmisión, ¿no? Que es un Eso poco es. también de lo que se trata. Sí, que pueda servir de inspiración, ¿no? Y que otras personas que trabajan en esto tengan también estas claves de referencia. Pues Exacto. muchas gracias, Lidia. Gracias a ti. Un saludo. Hasta la próxima.